La crisis diplomática entre Ecuador y Argentina llegó tras una serie de hechos que se remontan a una sentencia contra varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa. En abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a 8 años de prisión a María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016 relacionado a la trama de corrupción de Odebrecht y otras empresas. En ese mismo proceso judicial fueron sentenciados el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y más de 10 exfuncionarios del correísmo. La sentencia fue ratificada en julio de 2020 y los procesados rechazaron las acusaciones, alegando una persecución política. En agosto de ese mismo año, Duarte dejó de presentarse periódicamente ante la justicia y se retiró el dispositivo electrónico de monitoreo. Inmediatamente después, la exministra se refugió en la Embajada de Argentina en Quito, que le concedió el estatus de huésped por razones humanitarias. En diciembre de 2022, el gobierno argentino le concedió asilo a Duarte. Ecuador se negó a extenderle un salvoconducto para salir de la embajada, considerando que no era lícito conceder esta opción a una persona sentenciada por corrupción. Más de 3 meses después, el 13 de marzo, el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, informó a su par ecuatoriano Juan Carlos Holguín que Duarte abandonó la sede diplomática sin aviso previo. Ecuador presentó su reclamo a Argentina y exigió la entrega de información al embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuchs. Al día siguiente, el 14 de marzo, el diplomático argentino acudió a una reunión convocada por Cancillería en Quito, porque según el gobierno ecuatoriano, había algunas inconsistencias en los datos que otorgó. Al mismo tiempo, la exministra Duarte publicaba un tuit en el que informaba que asumió el riesgo de abandonar la embajada, pues el gobierno ecuatoriano no le había otorgado un salvoconducto. Dijo sentirse rehén política en la sede diplomática. En un comunicado, la Cancillería argentina señaló que durante el fin de semana, entre el 11 y el 12 de marzo, no se registró presencia de la exministra en el área donde habitaba. En el transcurso del día, Argentina anunciaba que Duarte se había presentado en la Embajada de Argentina en Caracas, sin explicar cómo llegó a ese país. Más tarde, Ecuador expulsó al embajador Fuchs y lo declaró persona non grata. En respuesta, Argentina hizo lo mismo con el embajador ecuatoriano Javier Monge. Ambos países lamentaron estas decisiones. Durante los siguientes días, el canciller Juan Carlos Holguín acusó al embajador Fuchs de ser cómplice en el escape de Duarte y de haber mentido a las autoridades sobre su salida. El 18 de marzo, en entrevista con CNN, Fuchs rechazó que haya existido complicidad y dijo que las acusaciones de Holguín no tienen asidero. El 20 de marzo, en medio de la crisis diplomática, el presidente Guillermo Lasso escribió un tuit dirigido al presidente Alberto Fernández de Argentina y le dijo que le apenaba que haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con el expresidente Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre Argentina y Ecuador. En estos días, Correa visita Buenos Aires para un encuentro del Grupo de Puebla. Allí fue recibido por Fernández junto a otros expresidentes y referentes de izquierda. Horas después, el 21 de marzo, hubo un cruce de cartas. El presidente Fernández respondió a Lasso indicando que la salida de Duarte de la embajada es responsabilidad de las autoridades ecuatorianas y que Argentina no tenía el deber de custodiarla. Además, añadió que la decisión de expulsar a su embajador fue desmesurada y lo llamó a corregir su error. Lasso le respondió que su decisión fue la correcta tras las dudas que sembró su embajador en Ecuador, que el verdadero error fue haberle otorgado asilo a una persona sentenciada por corrupción y que le habría gustado que le llame en cuanto supo que Duarte huyó a Caracas. Tras el cruce de cartas, la relación entre los dos países se mantiene resquebrajada y Ecuador insiste en que no solo Argentina, sino también Venezuela cooperaron para la salida de Duarte. El embajador de Argentina en Caracas, Óscar Laborde, ha rechazado estas afirmaciones a las que ha tildado de alocadas. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.